Que el Señor les bendiga, hermanos. Agradecido estamos en esta preciosa mañana en el cual el Señor nos concede estar aquí. Creo que aún las alabanzas nos están diciendo realmente lo que nosotros tenemos y lo que nosotros creemos. Es para mí un honor poder estar delante de ustedes. Realmente es maravilloso poder decir que todavía estamos pendientes de lo que Dios está haciendo, porque Dios se está moviendo de una manera tan sencilla que el mundo lo está pasando por alto. Quizás ahora, hermano, en esta mañana traigo un mensaje como podríamos decir, como de principiantes o como de personas como para arrepentimiento, como un mensaje evangelístico, pero realmente he sentido en mi corazón traerlo y compartir con ustedes lo que el profeta de Dios ha hablado acerca de lo que es, mi tema, mejor dicho, es la cruz de abnegación. Ese es mi tema, y entre paréntesis le vamos a poner poder de resurrección. Poder de resurrección, y para eso iremos a Romanos capítulo 6, estaremos estudiando ahí unos cuantos versos. Poder de la sangre. Ese es el subtítulo, pero mi título es la cruz de abnegación, y lo saqué de un extracto que habla el profeta con relación a lo que es el Calvario. Usted sabe, la gente tiene una idea que cuando vamos a la cruz del Calvario, la gente siempre va allá y se imagina cómo el Señor murió y todo eso, y eso está bien, eso es perfecto, pero no es eso en sí lo que significa la cruz. Entonces vamos a estar, dije en el verso 6-7, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora vamos a ir al 17 y el 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Ahora vamos a ir a Gálatas 2:20. Me recuerdo hace años, hace más de 30 años, que yo oía la denominación predicar sobre esto, y hoy voy a tocar un poquito sobre lo que significa esto. Dice 2:20, Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, oiga bien, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, Señor, estamos alegres, estamos contentos porque tú nos has concedido la vida primeramente, Señor, y la salud también para poder movernos, Señor, y venir a este lugar. Sabemos, Señor, de que las tinieblas han cubierto la tierra, como dice el profeta Isaías, y solamente va a haber un grupo muy, muy, muy pequeño donde será vista tu luz, Señor. En esta mañana, Señor, consideramos y vamos a considerar lo que tu profeta ha hablado con relación a lo que es la muerte y la resurrección, en una forma, Señor, espiritual, en una forma potencial, para poder entrar a esas puertas que decía esa maravillosa canción, Señor. Padre, quédate con nosotros, permite oír por medio de tu Espíritu y permíteme hablar por medio de tu Espíritu. Por el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? También tenía otra más, 2:20, y también tenía Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mucha gente tiene la idea que cuando dice la Biblia pasiones y deseos, se van directamente a lo sexual, ¿verdad que sí? Pero aquí yo lo quiero, usted sabe, usted puede tener una pasión, no solamente por eso, usted puede tener una pasión por una religión. Usted puede estar apasionado con sus costumbres. Usted puede tener una pasión por una doctrina, y usted podría aún dar la vida por esa doctrina, ¿verdad que sí?
Entonces aquí está diciendo el apóstol que tenemos que, dice, crucificar. En otras palabras, matar lo que es ese deseo que tiene nuestra carne. Porque nosotros tenemos pensamientos que pensamos que son los pensamientos de Dios. Todo hijo de Dios piensa, todo hijo del diablo piensa. Pero ¿qué es lo que pensamos? Tenemos que pensar como Dios piensa. Y llegar hasta ese punto de creer de que usted piensa como Dios, quizás es un poquito como algo imposible. Pero le quiero decir de que la mente de Cristo nos ha visitado. Y la mente de Cristo está en nosotros. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que hay en la mente de Cristo, fíjese, o lo que hay en la mente de Dios con relación a lo que es la cruz de abnegación. Y en primer lugar quiero leerles lo que significa abnegación, porque yo sé que nadie sabe. Me atrevo a decir que nadie sabe lo que significa abnegación. ¿O alguien sabe? ¿Podría levantar la mano a alguien que sepa qué es abnegación? Pues ni yo lo sabía, ¿me entiendes? Pero lo levanté de esto, mire. El profeta de Dios en el mensaje, fíjese, en el mensaje Cristo, así se llama el mensaje, predicado el 21 de febrero del 1955, el profeta de Dios dice estas palabras: y todo creyente que viene a Cristo debe de llegar a la misma cruz de abnegación y morir allí con el Cordero. ¿Se fija, hermano? Y todo creyente que viene a Cristo debe de llegar a la misma cruz de abnegación. Quiere decir que Jesús llegó a la cruz de abnegación. Antes de llegar a esa cruz de madera, tuvo que llegar a una cruz de abnegación y morir allí con el Cordero. O sea, con su Cordero. Debe morir a sus propios pensamientos. Nosotros tenemos ideas, aún nosotros hacemos ideas. Mire, hermano, solo observe, fíjese cómo la gente piensa. La gente tiene una idea de cómo servir a Dios. No quiere tener la idea de Dios, de cómo servirle, sino que cada una de las personas hace su propia idea de la forma que quiere servir a Dios. Y de esa manera ellos se van con sus propios pensamientos. ¿Para dónde van?, dijo el profeta. Para el infierno. ¿Por qué razón? Porque ellos no quieren aceptar los pensamientos de Dios. Lo dice aquí. Debe morir a sus propios pensamientos. Hermano, fíjese que por ejemplo yo, cuando estaba, joven, iba a la iglesia. Para mí me era muy doloroso, sentía feo no ir a la iglesia un domingo. Y yo todavía no sabía que el profeta de Dios había dicho que era pecado no ir a la iglesia el domingo. O sea, quiere decir que toda esta gente que no viene a la iglesia el domingo, ¿qué son? Pecadores. Pero pregúnteles, a nivel general, no solamente aquí, a nivel general, pregúnteles. No, hermano, es que lo que pasa es que yo tenía que hacer tal cosa, tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello. ¿Qué son esos? Pensamientos propios. Pero la Escritura está diciendo morir allí con el Cordero, o sea, con su Cordero. Quiere decir que nosotros tenemos un Cordero. Debe morir a sus propios pensamientos, debe morir a su propia mentalidad. Solo tome lo que el Espíritu dice en su corazón y luego viva por Cristo. Va a tomar lo que el Espíritu dice. Alguien dice, no, pues el Espíritu me dijo de que no fuera. El Espíritu me dijo que yo no estuviera en esa iglesia. El Espíritu me dijo que no me reuniera con ustedes. ¿Usted cree eso? Ahora vamos a ver qué es abnegación. Dice, abnegación significa, o abnegado, un hombre abnegado. ¿Me entiende? Porque abnegación es alguien abnegado. Pero abnegado significa que sacrifica o renuncia a sus deseos, o renuncia a sus intereses, por motivos religiosos o por altruismo, dice
Altruismo, un altruista es aquella persona que no le interesa a su persona, sino que ella está, por ejemplo, los que trabajan en asociaciones o en asociaciones de que ayudan a la gente. Esas personas están solamente preocupadas por el prójimo, por decirlo así. Están preocupados por la gente. Hay digamos, asociaciones donde se dedican directamente a ayudar, fíjese, a la gente que hay terremotos, que suceden diferentes catástrofes. Ahí está esa gente, pero esa gente tiene eso en ella, de querer sacrificarse por los demás. Eso es un altruista. Eso es un altruismo, ¿me entiendes? Procura el bien ajeno a costa del propio. Eso significa ser un altruista. Entonces el diccionario está diciendo que sacrifica, fíjese, un abnegado. Estamos hablando de la cruz, ¿verdad? La cruz. Y usted sabe que al morir, fíjese, en la cruz, ¿qué es lo que se produjo? Morir en la cruz es una desgracia, hermano. Cuando Jesús llegó a la cruz fue llegar completamente a ser una desgracia. Y ese es el problema, fíjese, yo que recuerdo cuando se predicaba esto en la denominación. No, pues ya moría Cristo, pero vaya a ver, estaban más vivos. Estaban en desgracia, no estaban en desgracia. Necesitamos llegar, hermano, a una situación de corazón, de morir a nuestros pensamientos. Entonces dice él que sacrifica o renuncia a sus deseos o intereses. Eso significa una cruz de abnegación y el profeta está hablando de eso. Debe de llegar a la misma cruz de abnegación. Quiere decir que usted debe de llegar, fíjese, a sacrificar o renunciar sus propios deseos y sus propios intereses. No, hermano, pero es que eso es lo que sucede. Hemos llegado a una religión que se nos ha olvidado cuál es el principal mensaje. Y el mensaje, dice el profeta aquí, fíjese. Él está poniendo un ejemplo de personas que no creían su mensaje. De personas que por pertenecer a ciertas iglesias grandes o de categoría elevada y de grandes sociedades, pues ellos decían, pero hermano Branham, si yo hago eso, si yo me identifico con su mensaje, me van a echar a puntapiés. El profeta dice, bueno, usted dice, me echarán a puntapiés. Déjenlo que pateen. Tenga su día en el Calvario. Sí. Hermano, llegar hasta ese punto nosotros. Alguien dice, no hermano, si yo ya dejé la denominación, sí, pero me la trae en la cabeza. Usted dejó la denominación, pero la denominación no lo ha dejado a usted. Usted todavía tiene ideas de cómo servir a Dios. Y aquí hay reglas de cómo servir a Dios. Pero la gente no quiere las reglas que Dios le está dando. Fíjese, otra cosita bonita aquí. Creo que aquí lo tenía, hermano. Fíjese. O se me escapó. Fíjese. Dice, todo creyente que viene a Cristo debe de llegar a la misma cruz de abnegación y morir allí con su cordero. O sea, con su cordero debe morir a sus propios pensamientos, debe morir a su propia mentalidad. Pero el problema es que nosotros pensamos que Dios me puede llamar de la manera que yo pienso que me llama. Pero usted va a ser llamado de acuerdo a como Dios quiere llamarlo. ¿Me entiende? ¿Dónde Dios lo llamó? Lo llamó aquí. No, pero la persona quiere, no, es que yo me voy a arreglar con Dios allá afuera. No, aquí lo ha llamado. Y usted en el día del juicio, si acaso va al juicio, si no está aquí ahorita en el juicio, va a ir a estar en el juicio allá. Porque solamente hay dos juicios, el juicio de la novia y el juicio de la fatua y los paganos. El juicio de la fatua con los paganos va a ser en el trono blanco. El juicio de la novia es desde aquí. Desde aquí, desde el púlpito. Usted tiene que ser cortado, tiene que ser masacrado, tiene que ser matado. Y cuando usted llegue a ser matado, entonces usted ya va a poder decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué razón? Porque usted se dejó matar aquí. Jesús se dejó matar.
Pues solo piense, Jesús se dejó matar. Él podía. ¿O cree usted que Jesús no podía solo hablar la palabra y destruir a toda esa gente? Pero él se dejó matar. ¿Por qué razón? Él, hermano, no se dejó matar por razón como nosotros nos dejaríamos matar. Él se dejó matar porque él sabía de que de su sangre iba a salir un poder. Un poder, y yo quiero compartir con ustedes ese poder. Hermano, imagínense Moisés con la sangre de los animales. Usted sabe que la sangre de los animales no tiene ningún poder. Pero ¿por qué razón Moisés con la sangre de esos animales pudo abrir el Mar Rojo? Para que piense, con el poder de la sangre pudo abrir el Mar Rojo. Alguien dice, hermano, pero es que no fue la sangre, porque usted sabe, en esa sangre había una vida de un animal. Y ese animal al venir a mí me convertía en un animal, ¿verdad? ¿O no? Sí. Si viene la sangre de un animal, la vida de un animal a mí, yo me convierto en un animal. Yo espero que usted entienda eso. ¿No? Quizás eso no nos hemos detenido a estudiarlo. ¿Me entiende? Pero ¿qué significaría que la vida de un manzano llegara a mí? Me convertiría en un manzano, dice el profeta. ¿Verdad que sí? O la vida de una manzana, fíjese, se le saca y se le mete a un aguacate, pues el aguacate va a dar manzanas. ¿Por qué? Porque la vida del manzano fue metida en el aguacate. El profeta de Dios dice, si la vida de un artista, ¿va?, o de un pintor estuviera en mí, pues yo sería un pintor. Pero si la vida de Cristo está en mí, entonces yo sería un Cristo. Entonces dice él aquí, fíjese, dice, bueno, usted dice, me echarían a puntapiés, déjenlo que pateen, tenga su día en el Calvario, Dios dispondrá su voluntad en usted. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es la palabra de Dios de la hora. ¿Cuál sería la voluntad de Dios para usted? La palabra de Dios saliendo de aquí. Porque no va a ir al otro lado, a la Bautista, a decir, mire, ¿cuál es la voluntad de Dios, señor pastor de la Bautista? No, pues la voluntad de Dios es la que Dios le está dando a usted aquí. Entonces dice él, fíjese, tenga su día en el Calvario y Dios pondrá su voluntad en usted. ¿Qué es lo que va a poner en usted Dios? Su palabra, la que Él quiere que usted tenga. Porque posiblemente allá en Perú, la voluntad de Dios para ellos sea su palabra, pero en diferente forma. Alguien dice, hermano, yo eso como que no lo creo mucho. El ejemplo que le voy a dar es Lutero. Y le voy a dar a Lutero y le voy a dar a Colombo. ¿Era la voluntad de Dios que Lutero actuara como actuó? Sí, era la palabra de Dios, era la voluntad de Dios. Pero no era la misma con Colombo. Pero era la misma palabra de Dios. Pero Lutero no dijo, no, es que yo quiero hacer la voluntad como la hizo Colombo. No, porque la voluntad de Dios para él era de acuerdo a la edad y de acuerdo al lugar donde él estaba. Entonces usted tiene la voluntad de Dios en usted de acuerdo al lugar donde usted esté. Y de acuerdo a las circunstancias de la vida que está, la necesidad que haya ahí, en ese lugar o en ese tiempo. Señor, dice, oh Dios, llévanos a todos al Calvario, ahora mismo. ¿A dónde? A esa cruz de abnegación. Entonces mucha gente piensa, pues voy a ir al Calvario allá, o me voy a arrodillar un rato. Está bien, eso está bien, pero no es eso. La cruz de abnegación es que usted se niegue a usted mismo. Dice, oh Señor, dice, llévanos a todos al Calvario ahora mismo, que nos apartemos de nosotros mismos. Señor, del temor del hombre, que nos apartemos del temor del hombre, del temor de lo que alguien más va a decir. Todo el mundo se rió de él, se burlaron de él, pero él fue obediente hasta la muerte, él fue obediente hasta la desgracia. Hermano, que está duro eso. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, llegó a ser una desgracia. Alguien dice, hermano, pero era Dios, ¿cómo va a llegar a ser una desgracia? No, me estoy trasladando a la época de ella. Vea el cuadro, vea a ese hombre que le había prometido el cielo, le había prometido estar en lugares celestiales, le había prometido lugares allá
porque voy a la casa a preparar lugar para vosotros y voy a volver a venir para que donde yo esté, vosotros estéis. Amén. Eso es lo que les estaba diciendo a ellos. Pero yo pregunto, ¿eso fue verdad? Cuando estaba yendo después al hombre siendo sacrificado, torturado, masacrado, asesinado y puesto en una cruz como un delincuente. Y las palabras que ese hombre dijo, ¿dónde quedaron? ¿Qué es lo que la gente necesita para poder verdaderamente encontrar la clave de esto, hermano? Es la fe. Esa gente se quedó ahí viendo y dijo, no, pues se acabó toda esta cosa. Nuestro líder, ¿se acuerdan los caminantes de Emaús? Caminando, ¿y qué pasó? No, pues tú no sabes, mira lo que ha sucedido. Este hombre, varón de Dios, mira todo lo que nos prometió y mira cómo lo mataron y la desgracia que llegó y toda esa cosa. Hermano, no tenían fe ellos. Habían perdido la promesa que Él les había dado. Ahora yo le digo una cosa, nosotros también a veces se nos olvida la promesa. Se nos olvida, hermano. Hubiera alguien más que diga, dice, yo quiero conocerlo, yo quiero que este sea un día en el Calvario para mí. Yo estoy enfermo y cansado. ¿Cuál es el propósito mío perder el tiempo aquí? Lo voy a traer para mí también, para que usted analice. ¿Cuál es el propósito mío perder el tiempo aquí con la misma cosa con la que nací para hacer? Venir todos los días de servicio aquí, hermano. Unos quizás no le han puesto el interés necesario. Otros quizás como dicen, como decimos nosotros vulgarmente, ¿va? Al chiripón decimos. ¿Sabe usted lo que es una chiripa? Que usted a veces cuando estábamos niñitos jugábamos y de repente yo no tenía nada de pulso, pero ya de tanto tirar le pegaba una. Entonces eso le llamamos nosotros chiripa. No es que le pegaste por chiripa. Entonces así la gente camina, hermano. Voy a la iglesia por chiripa, por si acaso, le pego algún día y logro ir al cielo. Hermano, es duro, pero esa es la verdad. Ahora alguien dice, pero las demás iglesias, hermano, esas iglesias llenas, esa gente está gozosa. Hermano, si olvídese, en los estadios también están gozosos. ¿O no hay gozo en los estadios? ¿Por qué razón, hermano? Porque hay mucha gente, hay mucha unción de la gente. Entonces dice el profeta, fíjese, ¿cuál es el propósito mío perder el tiempo aquí con la misma cosa con la que nací para hacer? Yo nací para ser un hijo de Dios y aquí estoy agarrado de las cosas del mundo. Fíjese el ejemplo que está poniendo. Como que usted se pare y diga, Señor, mira, yo nací para ser un hijo de Dios, pero sigo con las cosas del mundo, no las puedo dejar. Hermano, es triste cómo una persona no puede dejar las cosas del mundo. ¿Por qué razón? Porque no quiere morir, hermano. No quiere morir a las modas, no quiere morir a los pensamientos, no quiere morir a nada. Dios permite ser crucificado hoy. Permíteme crucificarme yo mismo y mis ideas hoy. Para que yo pueda vivir con Cristo y vivir por otros. Pensar en otros. No importa lo que me hagan, si me hacen burla. Hermano, yo me fijo que las hermanas, ¿cómo le hacen burla? Hermano, yo sé que hay un vituperio. Hermano, las hermanas les hacen burla, yo sé que les hacen burla. Hay una hermana que le dicen hasta sobrenombre en el trabajo, porque se viste con esos vestidos así. Pero si ella anduviera empantalonada, el mundo no se va a burlar de ella. ¿Por qué razón, hermano? Porque es parte del mundo. ¿Me entiendes? Pero cuando la persona toma una decisión, dice, Señor, si tú dijiste eso en tu palabra, a mí me gusta eso, pero yo me voy a sacrificar, porque significa renunciar a sus deseos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que significa, hermano. Renunciar a sus deseos. Nosotros tenemos deseos, hermano, o teníamos, para los que ya morimos, ¿verdad? Teníamos. Entonces sigue diciendo el mensajero, fíjate. Y ellos tuvieron que tener una crucifixión antes de tener una resurrección. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos de tener una crucifixión. Tenemos que tener una muerte antes que la resurrección venga. Usted no puede resucitar si no se muere.
Tiene que morirse para que usted resucite. Entonces, en lo espiritual, usted tiene que morir también. Para poder tener la vida de Cristo, usted tiene que morir a su vida, a sus pensamientos. Y antes que la iglesia sea capaz de ver un poder de resurrección, antes que yo pueda ver un nuevo ministerio tomando lugar, antes de que usted pueda entrar en un compañerismo nuevo con Dios, tiene que haber una crucifixión de sí mismo, para que allí pueda venir una resurrección. Tenemos que morir a nuestros propios pensamientos, morir a nuestras maneras de ser. Porque la gente en la iglesia, hermano, llega, pero llega como ellos son. Y yo he oído eso mucho, yo lo oía mucho. Hermano, es que ese hermano así es él. Hermano, es que yo así soy. Hermano, pero aquí ya no es de que yo así soy. Aquí tengo que morir así soy. Y tengo que tener otra nueva vida, hermano. Si no, no podemos estar en Gálatas 2:20. Y para poder estar en el cielo necesitamos estar en Gálatas 2:20. Poder decir, ya no vivo yo. Y ellos tuvieron, dice, que tener una crucifixión antes que tuvieran una resurrección. Y antes que la iglesia sea capaz de ver un poder resurrectivo, antes que yo pueda ver un nuevo ministerio tomando lugar en mí, antes de que usted pueda entrar en un compañerismo nuevo con Dios, tiene que haber una crucifixión de sí mismo, para que allí pueda venir una resurrección. Por esa razón es que la gente nunca encuentra la verdad del mensaje, porque no muere. Lleva el mensaje, pero va vivo él. Y quiere meter el mensaje como él piensa. ¿Me entienden, hermano? No muere, no tiene la experiencia de tener esto. Por eso es que no le satisface, hermano. Hay gente que no le satisface leer un mensaje. No, es que a mí no me gusta leer, dice. ¿Usted cree eso, hermano? Que una persona que esté enamorado va a decir, si yo estoy enamorado de esto, voy a decir, es que a mí no me gusta. Bueno, el ejemplo que nos ponía el profeta en el mensaje, yo soy, parece que se llamó, que los mandé a los hermanos. ¿Cómo dice ahí? Pone el ejemplo de una pareja. Dice que por amor filio va a vivir con esa pareja. Toda la vida por amor filio. Por un amor humano se va a mantener por 50, 60, 70 años viviendo sobre la tierra con ese hombre, con esa mujer. ¿Cómo va a ser para soportarla? ¿O cómo va a ser para soportarlo? Porque tiene un amor filio, ¿verdad? Por eso. Entonces dice el profeta, compare el amor divino. Cuando usted encuentra a Dios, dice, usted no solamente va a vivir aquí con Dios, con ese amor, sino que va a vivir por la eternidad con ese amor. Ahora, pero ¿cómo lo va a obtener? Ahí viene lo pesado. ¿Cómo lo va a obtener? Cuando usted dice, ¿cómo es la palabra? Cuando usted no lo ¿qué? ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo decía el extracto que les mandé? Cuando usted no lo cuestione. ¿Me entiende, hermano? Hablábamos con eso y explicábamos qué significa eso. Porque la gente se ha equivocado, hermano. Dice, hermano, pero ¿cómo se va a atrever usted a cuestionar a Dios? Hermano, ¿quién va a cuestionar a Dios? Si es fácil cuestionarlo. Todo el mundo no lo está cuestionando, pues. Todo el mundo dice, no, pues si Dios existiera no pasaría esto. Si no, entonces ¿qué? Si tú existes, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Lo está cuestionando o no? Pero eso es el mundo. Pero nosotros no lo vamos a cuestionar a Dios de esa manera. Lo vamos a cuestionar cuando Él nos habla aquí. Cuando Él nos está hablando aquí es cuando lo cuestionamos nosotros. No, es que yo no creo. Ya es que eso que está diciendo el hermano como que ya se pasa ya del límite. Hermano, no lo estoy diciendo, lo estoy leyendo. Y me pudiera meter en detalles. Pero hermano, estaba viendo yo la canción que cantó el hermano. Eres salvo por la sangre. Entonces vamos a ver el poder de la sangre, hermano. Fíjese, el primero que detectó, fíjese, que la clave estaba en la sangre, fíjese, usted sabe que fue Abel. Entonces el profeta nos habla un poquito de Abel, voy a dejar esto, fíjese. Dice el Abel por fe, fíjese. Entonces, ¿cómo fue que Moisés, teniendo la sangre de machos y animales, fíjese, machos, cabrillos y animales, podía abrir el mar? Por fe. Porque él puso fe, él sabía que eso representaba la sangre verdadera de Dios. Porque Dios iba a derramar su vida. Y cuando esa vida viniera, esa vida era la que tenía el poder.
Pero usted tendría que creerlo, hermano. Si no lo cree, ¿cómo? Por eso es que mire cómo estamos. ¿Por qué estamos así debilitados? Porque la gente no lo cree. Esa es la cosa. Abel por fe estando con la palabra, por fe y no por sabiduría. Por fe vio que era una cuestión de sexo, era una cuestión de sangre. Piensen eso. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Que Abel supo, fíjese, por fe, por revelación, que eso no fue una cosa, fíjese, de frutas. No fue frutas, porque Caín pensó que era frutas. Por eso que él dijo, mi mamá se comió una manzana, dijo Caín. Y empezó a fabricar un altar de manzanas. ¿O no fue así? Sí. Fíjese lo que dice el mensajero. Era una cuestión de sexo, de sangre. La célula de sangre procede del varón. Usted sabe que la sangre, cuando una mujer queda embarazada, fíjese, ese niño lleva la sangre del varón. La gente dice, no, es que lleva la sangre de la madre. No la lleva. El profeta de Dios está diciendo que es la sangre del varón. El hombre tiene la célula de sangre en el esperma, la hemoglobina. La sangre procede del varón. Y Adán sabía que Abel, él puso Adán, pero dice Abel. Abel sabía que no era manzanas, los melocotones o las patatas o una fruta cualquiera lo que los había expulsado del huerto del Edén, lo cual era el pecado. Era una cuestión de sexo, de sangre, y ofreció en reciprocidad sangre. ¿Quién le dijo a Abel eso? Dios le dijo en su corazón que era sangre que había sido derramada. Adán había derramado sangre. Y por lo tanto, por medio de la sangre, dice el profeta, tenía que entrar de nuevo. Lo hizo por fe y no por la sabiduría, porque Caín lo hizo por la sabiduría. Él dijo, si mi mamá se comió esa manzana, yo voy a hacer un sacrificio de manzanas. Y llevó un altar bien bonito. Pero el altar de Abel, ¿cómo era? Era un desastre, hermano. Era una cosa sucia, lo que Dios estaba demandando. Pero eso era lo que él entendió que Dios demandaba, y llevó ese sacrificio. Ahora dice él, era una cuestión de sexo y de sangre, y ofreció en reciprocidad sangre. Lo hizo por fe y no por la sabiduría. ¿Cómo un hombre podría entenderlo por la sabiduría cuando la Biblia entera, hermano, y la iglesia entera de Dios son edificadas sobre la revelación divina? Hermano, estamos caminando por revelación. Esta cosa no es una cosa, hermano, que alguien está inventando. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo Dios liberta? Por fe en su palabra. Siempre ha sido de esa manera. Podríamos echar una mirada sobre Caín y Abel y ver de qué manera Caín procuró agradar a Dios, trayéndole algo hermoso. Y desde un punto de vista humano, pues yo creo que era mejor el sacrificio de Caín, ¿verdad? ¿O no tenía una mejor iglesia Caín? Sí. ¿O no tienen una mejor iglesia los hijos de Caín? Sí. ¿No tienen mejores iglesias? Hermanos, si usted se queda asombrado de las iglesias que tiene Caín. Pero la Biblia dice que él no ve con agrado eso. Las personas piensan que con grandes asambleas de personas bien vestidas, con un clérigo vistiendo vestidos sacerdotales, coro con uniforme, todo lo que a ello se añade, todavía agrada a Dios. Ellos piensan eso. Las personas piensan, dice él, hermano, no se va a confundir, hermano. Porque a veces nosotros solo nos fijamos en la última parte de la estrofa y no nos fijamos en la primera parte. Lo leo de nuevo. Las personas piensan que con sus grandes asambleas de personas bien vestidas, con un clérigo vistiendo vestiduras sacerdotales, coro con uniformes y todo lo que a ello se le añade, agrada a Dios. ¿Puede usted ver dónde procede esto? ¿Lo puede ver usted?
Hermano, ¿usted lo puede ver? ¿De dónde procede esto? Pues de su papá, hermano. Ahora Caín trató de hacer la misma cosa y le edificó un altar. Sin duda alguna, tenía buen parecer. Y este varón era sincero, él adoraba, pensaba, en tanto que yo soy sincero, eso no hace diferencia. Yo soy sincero, hermano. Yo voy con todo mi corazón y sirvo. Usted puede estar en el error con toda su sinceridad. Está duro, ¿verdad? ¿Sabía usted que en el grupo de los del mensaje, la gente que sigue el mensaje, ya estamos hablando de casi 3 millones de gente que siguen este mensaje, hay más divisiones que allá afuera? Hermano, esta cosa está seria, hermano. ¿Por qué será? Porque nos han quedado con lo que el profeta de Dios dijo. El profeta de Dios dijo esto, mire, diga lo que la cinta dice. ¿A quién le dijo? A los ministros. Pero ¿qué es lo que sucede? Cualquier persona dice, no, es que yo voy a decir lo que la cinta dice. Y viene y se pone a escuchar la cinta. Dios no le dijo a esa persona que oyera la cinta. Le dijo a los ministros que dijeran lo que la cinta dice. Dijeran. ¿Qué quiere decir eso? Que predicaran lo que la cinta dice. Pero ¿qué es lo que hicieron los predicadores? Comenzaron a leer las cintas ellos y después se pararon sin leerle la cinta a la gente. Entonces, en vista de esa situación, se levantó un clamor en el pueblo, diciendo, no, estos están quitando lo que el profeta de Dios dice. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a poner mejor la cinta directamente. Y ponen la cinta directamente, y eso está bien, poner la cinta. Pero ¿cuál ha sido la situación, hermano? Que la gente no entiende la cinta. Si la entendieran, ¿por qué razón hay tanta confusión? Traiga un grupo de gente que está escuchando la cinta en un lugar y traiga otro grupo de gente en otro lugar que escucha la cinta y hágales una pregunta de acuerdo a la cinta y va a ver lo que van a decir. Como no tienen un guía, uno va a decir una cosa y el otro va a decir otra. Entonces dice el profeta, pero hablando nosotros aquí, fíjese. Ahora, ¿por qué saqué eso? Porque él está diciendo que usted puede estar en el error con toda su sinceridad. Pero ve usted, él obró conforme a su propia sabiduría. Caín obró de acuerdo a su sabiduría. Y él hizo conforme a sus propios pensamientos. Y es lo que sigue haciendo hoy. Ellos obran según su propia sabiduría, conforme a su enseñanza, su educación y su moral, todo lo que les fue enseñado, o en otras palabras, a su afecto, a su amor. ¿Sabía usted que la gente se basa por el amor? Fileo. Y no le interesa el amor divino. Por el amor fileo, vamos a poner un ejemplo. Por el amor de una madre puede malcriar un hijo. ¿Verdad que sí? Pero es el amor, no, es que pobrecito mi hijo, es que no puedo. ¿Me entiendes? ¿Es amor o no es amor? Es amor. Y por ese amor puede malcriar un hijo. Puede convertir a esa niña en una prostituta. Puede convertirlo en un ladrón. Por ese amor. Pero si le aplica el amor divino, eso es otra cosa. ¿Qué es amor divino? Amor correctivo. Entonces, digo esto por esta razón, mi hermano. Dice, ellos obran según su propia sabiduría. Hay gente dentro del mensaje que está obrando de acuerdo a su amor. No, hermano, que mire, no haga eso con ese hermano, pobrecito, no podemos hacer eso, hermano, porque pobrecito, mire. Pero Dios tiene reglas. Dios está diciendo lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Entonces dice, ellos obran según su propia sabiduría. Conforme a su enseñanza, conforme a su educación, conforme a su moral, todo lo que les fue enseñado, lo hacen por causa de su afecto, por causa de su amor. Pero Abel, por medio de una revelación, y eso cada uno de ustedes debe de tener esa revelación. El profeta de Dios trajo esa revelación. Por fe ofreció a Dios un sacrificio más excelente. No había nada limpio en esto, aparentemente, y humanamente hablando, el pequeño animal fue agarrado por el cuello, atado por medio de una liana
y tendido sobre el altar. No había nada muy atractivo en esto. Un cordero tendido sobre el altar, su garganta abierta por medio de una piedra tajante, su sangre brotando por todas partes, balando en su agonía. Era una cosa terrible, horrible para contemplar. ¿O no? Sí. Jesús ahí clamando, siendo sacrificado, saliendo borbotones de sangre. Eso era horrible, hermano. Pero ahí yo estaba siendo liberado. Yo ahí estaba siendo salvo, hermano. Ahí Dios me estaba viendo la palabra que me iba a dar en el tiempo del fin. Por esa razón, hermano, por ese poder de esa sangre, es que yo estoy aquí en estas mañanas. Pues yo espero que ustedes comprendan, hermano, lo que yo estoy hablando en esta mañana. Sin embargo, dice, era una cosa sencilla, sencillamente. Abel sabía que había nacido de la sangre de su padre y de su madre. Nacido dentro de la sangre de su madre. Cuando dijo nacido de sangre de su madre, la gente dice, ahí dice el profeta que de la sangre de su madre. No, oiga lo que dice después. Nacido dentro de la sangre de su madre. Quiere decir que ese niño fue envuelto con la sangre de su madre, pero el niño no tenía la sangre de su madre. Tenía la sangre de su padre. Porque yo tengo la sangre de mi padre. Tanto físico como espiritualmente, yo tengo la sangre de mi padre. Si usted no tiene la sangre de Jesús, que es su padre, usted no va a tener la herencia. Usted no va a tener la herencia, hermano. Entonces dice él aquí, fíjese. Ahorita estoy empezando a calentar, hermano. Estoy empezando a entrar en algo, fíjese, maravilloso. Dice él, por medio de la sangre de su padre, era la sangre lo que había causado su caída. De esta manera, era la sangre la que debía redimirlo. Abel supo eso. Y por esa razón ese hombre hizo eso. Alguien dice, bueno, ¿y ese hombre por qué está actuando de esa manera? Porque Dios le ha revelado eso. La gente no comprendió a William Branham, hermano. No lo entendió. Decían, ¿cómo es que ese hombre puede hacer eso? Porque estaba el poder de la sangre, hermano. ¿Usted cree que ese hombre, mire, aquí lo dice, hermano? Fíjese, me voy a saltar porque el tiempo avanza. Fíjese, me voy a saltar para que usted vea. Fíjese cómo dice aquí. En el mensaje Cristo es el misterio, dice él. La iglesia es la sangre de Cristo por el Espíritu. Oiga bien lo que está diciendo el profeta, hermano. En Cristo el misterio de Dios revelado, dice él esto. La iglesia es la sangre de Cristo por el Espíritu, porque la vida está en la sangre. Es el bautismo del Espíritu Santo que nos bautiza, nos sumerge en su cuerpo y que no reconoce sino su cuerpo. ¿Usted cree que yo no voy a reconocer quién es el cuerpo si yo tengo la vida de él? Yo voy a saber cuál es el cuerpo, hermano. Yo voy a saber quiénes son los que pertenecen al cuerpo. Dice, si no su carne, sino su palabra. Las denominaciones nunca tocarán a esto. Es una revelación. Ella lo sabe. Eva también lo sabía, pero cayó. Pero esta lo sabe y no caerá. Ella es ordenada. Ella es ordenada a no caer. Ella no caerá. Ella está predestinada para no caer. Hermano, cuando nosotros podamos tener por revelación eso, hermano, nosotros vamos a ser felices de verdad. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le inculpa su pecado. Romanos 4:7. Vamos a leerlo, fíjese, para que usted vea, hermano, que el profeta está escritural. Dice Romanos 4:7, diciendo, bienaventurados aquellos, ya no habló de una persona, habló de un grupo de personas. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Hermano, ¿no cree usted que eso le da una liberación a uno? Saber que Dios me perdonó, hermano. Hermano, es que si usted estuviera ya dispuesto que le van a meterle la aguja para matarlo en una cárcel,
Y llega el hombre ahí y le dice, ¿sabes qué? Ya no te vamos a matar, estás perdonado. Aún puedes salir de la cárcel. Imagine qué felicidad no va a sentir. Quizás nosotros nunca hemos estado en una condición de esa, hermano. Pero sí yo estuve en una condición en el mundo. Y yo sé cuáles son los capataces de Egipto, hermano. Yo conozco los capataces de Egipto. Conozco las ¿cómo se llama? Las rejas del mundo. Y sé lo que significa eso. Y sé lo que significa la liberación también. Entonces cuando leo yo y dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Quiere decir que Dios no mira mi pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces dice el profeta, ella no caerá, ella está predestinada para no caer. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le inculpa su pecado. Quiere decir que yo no voy a caer, ¿por qué? Porque Él me predestinó para no caer. ¿Cómo no voy a caer yo? Porque Él no va a ver nada de lo malo mío. ¿Me entiende, hermano? Noten bien esto, redimidos por Él, yendo a casa, volviendo a la vida eterna en un cuerpo humano. Hermano, no piense que usted se va a ir al cielo con un cuerpo de ángel. Mucha gente está, hermano, la denominación, la Iglesia Católica ha metido eso en la cabeza. Que usted cuando se va al cielo va a andar allá, como siempre lo digo yo, como algo dormidito, volando. En esas nubes, tocando allá una arpa. Qué aburrido esa cosa, hermano. El profeta de Dios está diciendo, fíjese lo que está diciendo. Noten bien esto, redimidos por Él. ¿Por quién? Por esa cruz. Por ese hombre que se sacrificó. Yendo a casa. ¿A cuál casa? ¿De dónde vengo? ¿Me entiende? A veces la gente, yo siempre he dicho eso, que la gente se molesta cuando yo digo que yo vine del cielo. No está diciendo aquí que yendo a casa, pues. Volviendo a la vida eterna. Si voy a volver es porque ya estuve allá. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente que oye eso no ha estado allá. Y por esa razón se asusta. Dice, ¿y este qué es lo que se cree? Pues yo no me creo nada, soy un hijo de Dios. Sí, Señor. Porque está diciendo volviendo a la vida eterna. Quiere decir que vine yo de allá, fíjese, de la vida eterna, y vine a la vida mortal. Pero después me vuelvo a ir otra vez a la vida eterna. Ahora, ¿en qué forma se va a ir, hermano? En un cuerpo humano, dice el profeta. ¿Por qué razón dice eso el profeta? Porque Jesús cuando resucitó en un cuerpo humano. ¿O no llegó donde Tomás y le dijo que metiera el dedo en su piel? ¿Tenía piel o no tenía piel? Entonces, hermano, no le creamos al diablo de que nos diga, no, porque hay mucha gente que no quiere irse al cielo. No, dice, está mejor aquí, dice, en esos clubes, o en esta cosa aquí, o en esas fiestas, o lo que hago, pues yo me siento mejor que en el cielo. Pues sí, porque no sabe lo que es eso. Pero el profeta de Dios está diciendo que es la vida eterna en un cuerpo humano comiendo. Alguien dice, hermano, en el cielo vamos a comer. Bueno, el profeta está diciendo que está comiendo. ¿O no comió Dios cuando vino a la tierra? Cuando se le apareció a Abraham, ¿qué comió? ¿No comió carne? ¿Tomó un vaso de leche, sí o no? ¿Tomó crema? Ahora dice comiendo, bebiendo, viviendo para siempre. Y esto es lo que la gente rechaza, hermano. La gente no, mire cómo está aquí. Alguien dice, hermano, pero es que solo fue una vez que no llegué. Hermano, piénselo. Por una sola vez se puede quedar. Usted no sabe si en un día de culto que usted falte, Dios le dé la clave para que muera y resucite. La gente no piensa en eso, hermano. No, pues con una vez que falte, con 2 veces. Y si van contando una vez y una vez, les juro que cuando al año tiene sus 3 meses que no llegó. ¿Pero por qué razón, hermano? Porque tenemos nuestros propios pensamientos. Pero volviendo a esto, porque esto es bonito, ¿verdad, hermano? Comiendo, bebiendo, pero para hacer eso, hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tener una cruz de abnegación. Y ahí la cosa se pone dura, la situación. Entonces dice él, ¿qué es entonces? Dice, es su esposa que vuelve con él. ¿Quién es la esposa de Jesús? La novia, la iglesia. Redimida, traída otra vez al Adán.
y a la Eva originales, porque el pecado se quedó atrás. Ellos miran a la cruz y ven que la muerte ha recibido su paga. ¿Cómo dice Oseas? Que Dios mató a la muerte con muerte. ¿Cómo voy a matar yo a la muerte? Con muerte. Si yo no me muero, no voy a tener vida. Si el grano de trigo no cae en la tierra y se muere, no tiene fruto. Todos tenemos que morir. Entonces, hermano, la muerte no es una gran cosa. Aquí la misma gente le da una gran cosa a la muerte, pero la muerte no es una gran cosa. La muerte es una puerta para irnos. ¿Qué es la muerte, hermano? Dejar esto, fíjese, matarlo y después resucitarlo otra vez, ya no en una formación sexual, sino en una formación creativa. ¿Me entiende? Eso es lo que nosotros tenemos. Imagine lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque hay mucha gente que no sabe esto, hermano. Y nunca lo sabrá, dice ahí. Bueno, lo acabamos de leer. Dice, y ahora dice, por la fe somos resucitados con Él, estando aún en los lugares celestiales, mirando a lo que nos redimió, esperando la venida del esposo, con el fin de que caminaremos con Él hacia casa. Alguien dice, hermano, pero ¿cómo voy a saber yo cuando ese esposo venga? Ya tengo el guía. ¿Me entiendes? ¿Cómo va a decir el profeta? Aquí el esposo viene. Salida a recibirle. ¿Pero qué de esa gente que no cree al profeta? De esa gente que no cree que el profeta va a venir a decirle, aquí el esposo viene. Hermano, ¿cómo va a ser esa gente? ¿Se fija? Ahora oiga. Ahora vemos la promesa cumpliéndose. Cristo, la verdadera cabeza, entrando en su esposa. Porque mucha gente lo está poniendo para el futuro. ¿Verdad que sí? No, pues cuando la piedra de corona venga y el Señor venga y venga ahí a hacer la cabeza. El profeta está hablando en tiempo presente. Ahora vemos la promesa cumpliéndose. Cristo, la verdadera cabeza, entrando en su esposa, cumpliendo las mismas obras que en el principio, preparando y cumpliendo su palabra como lo hacía en San Juan 14:12. Entonces la cabeza y el cuerpo se hacen uno en las obras, en las señales y en la vida. ¿Qué es la vida? En la sangre, hermano. En la sangre. Por esa razón ese ha sido el poder de la sangre, que ha venido, que la promesa ha sido cumplida. Si Jesús, fíjese, no hubiera muerto, no hubiera sido capaz William Branham de traer a existencia ardillas. No hubiera podido hacerlo. Y yo como sé que eso es verdad, que Jesús murió, porque vino un hombre redimido y pudo crear cosas. Eso me está diciendo a mí de que de verdad Jesús murió. Porque si esa vida, ese poder de esa sangre no hubiera venido, William Branham no hubiera podido hacer eso. Entonces dice, entonces la cabeza y el cuerpo se hacen uno en las obras. ¿Cómo se vinieron a hacer uno la cabeza con el cuerpo? En obras, en las señales y en la vida. Y eso es vindicado por Dios mismo, por medio de su palabra prometida para los últimos días. Ahora, no diga pues, gloria a Dios, vamos a dar gritos, aleluyas y cantar. No es esto. Yo soy misionero, he dado más o menos 7 veces la vuelta al mundo, ve usted, y yo he visto paganos, demonios y otros bailar y vocear. He visto toda clase de manifestaciones carnales, es carnal, pero estoy hablando de la soberanía de Cristo. ¿Se fija, hermano? Porque mucha gente, yo he tenido la experiencia de conocer gente que grita y salta y qué es lo que no hace, y está bien eso es bonito, hermano, pero que fuera real. Pero ¿qué pasa cuando hacen eso y a los días salen que son ladrones? Ahí había uno que gritaba, hermano, como usted no tiene idea. Y después me doy dando cuenta que es un ladrón. Había estafado a un montón de gente. Hermano, y usted lo hubiera oído gritar, usted hubiera dicho, no, ese hombre sí tiene el Espíritu Santo. No, hermano, no podemos nosotros decir eso, sino creer en la soberanía de Cristo. Ay, pero eso lleva mucha cosa que, como dicen, mucha tela que cortar, va. Eso de qué es la soberanía de Cristo. Soberano, hermano, absoluto, control completo. Ahora dice, noten esto,
Póngase de pie, hermano. Dice, noten esto, es que siendo personalmente identificados por la autoridad original, tenemos que contestar a las preguntas del diablo. Porque siempre ha estado el diablo preguntando, bueno, ¿y dónde está esa sangre? ¿Dónde está ese poder? Mire, la gente todavía sigue hablando de la sangre y no entiende, hermano, ¿qué es eso? Hermano, millones de gente hablando, no, que la sangre, pero no saben qué es eso, hermano. Pero el profeta dice, noten esto, es que siendo personalmente identificados por la autoridad original, tenemos de qué contestar a las preguntas del diablo. Amén, gloria. Tenemos de qué contestar a las preguntas del diablo. Cristo, Él resucitó y pagó el precio y resucita al cuerpo. El diablo no puede aguantar eso. Hermanos, si nosotros pudiéramos entrar en esa atmósfera y poder ver eso, hermano, eso sería usted la completa liberación de toda esta carne vieja, hermano. Pero ¿qué es lo que sucede? No podemos entrar porque es por la misma carne de nosotros, los pensamientos, ¿me entienden? Es el motivo por el cual estos reinos ecuménicos se están estableciendo. ¿Por qué se están estableciendo los reinos ecuménicos, hermano? Piense. Es el motivo por el cual ellos se ponen a hacer lo que hacen. Hermano, el hermano Branham está hablando aquí del poder de la sangre, hermano. Esto ha sido capaz por el poder de la sangre. Dice, es el motivo por el cual el diablo se pone a aullar como lo hace. Yo le pregunto una cosa, hermano, ¿está oyendo el diablo aullar? ¿Oye usted el diablo aullar? Hermano, piense. El profeta de Dios está diciendo que el diablo está aullando. Si usted supiera el tiempo que le queda al diablo para ya no existir más. Su maldad, sus planes han sido desvelados por el Cristo resucitado en la cabeza que gobierna su cuerpo. Hermano, todo ese poderío ahí en un hombrecito. Pero la gente, ¿de qué estará hablando este? Y todavía la gente sigue lo mismo. ¿Y de qué estará hablando el hermano? Pues? Porque no se entiende, hermano. Necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? Dice el profeta. Tener una muerte. Cuando nosotros muramos de verdad, hermano, a nuestra naturaleza humana, a nuestras costumbres, a nuestra manera de pensar, vamos a entender esto. Y vamos a ser parte de esto. Porque usted, hermano, la manera de poder entrar es que usted entienda. Si usted no entiende, usted no va a poder entrar. ¿Eso lo dijo Jesús o no? Ustedes piensan que yo estoy fuera de mí. Fíjense lo que dice el profeta después de decir eso, hermano. Ustedes piensan que yo estoy fuera de mí. De ninguna manera. Hemos recibido la contestación que dar al diablo. No soy yo sino Cristo, la palabra viviente en mí. No es mi propia idea, es su palabra. Él lo prometió y ahí está. Él dijo que eso sería y eso es. Hemos recibido su contestación. Cristo resucitó y pagó el precio de nuestra redención. Dios se manifestó en Cristo. Él dio esta carne y esta sangre con el fin de que la vida viniera por la sangre. Y que la carne fuera redimida con el fin de que Dios pueda manifestarse en esta carne redimida. Imagínense el problema que estaba dando el profeta cuando estaba diciendo esas cosas. Diciéndole a la gente, yo soy el Dios encarnado. Su palabra para este día, como Él lo hizo antiguamente. ¡Uf! Gloria. ¿Lo ve? Usted, oh hombre, ¿cuándo me podré yo detener? Hermano, esta cosa sí está tremenda. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Hermano, que de verdad que Dios nos ayude, porque esta cosa, hermano, si nosotros no logramos ver esto que el profeta de Dios está diciendo en esta página, hermano, va a ser muy difícil hacer rapto. Tenemos que entrar en el mismo espíritu del hermano Branham. Si no entramos en el espíritu del hermano Branham, va a ser muy difícil, hermano. Todos los que entraron en Cristo, fíjese, esos son los que van a ser resucitados. Pero si la gente no entra en Cristo, no entra en esa atmósfera, ¿cómo va a ser resucitado? Ahora fíjese, ya para terminar, hermano.
Fíjense en esto, estamos justificados en la presencia de Dios como la gota de tinta caída en un cubo lleno de quitamanchas. ¿Usted sabe lo que sucedió ahí? Ahí estaba el cubo lleno de detergente, echaron la gotita negra simbolizando el pecado. ¿Y qué hizo la cosa de tinta? ¿Qué es lo que hizo el recipiente? Desintegró la tinta. Entonces quiere decir que cuando yo confieso mi pecado, el cloro de Dios desintegra esa tinta. Entonces yo puedo estar limpio. ¿Me entiendes? Dice él aquí, dice, como la gota de tinta caída en un cubo lleno de quitamanchas. Usted no puede nunca encontrar otra vez las manchas de tinta. Haga la prueba, hermanas. Ustedes que están ahí usando esas cosas, hagan la prueba. Tanto que se ha leído esto y de seguro ninguna ha hecho la prueba. ¿Qué es lo que me demuestra eso? Que no lo creen. Vayan y digan, bueno, el profeta de Dios ha dicho tanto esto, voy a ir a probar, voy a ir a ver, voy a agarrar ese cloro, voy a agarrar la tinta, voy a ver cómo es esta cosa para tener una experiencia, hermano. Pero hermano, pero se oye, como dice por ahí, ¿verdad? Como el pato, le cae el agua y se desliza. Hermano, porque, hermano, ¿cuántas veces, por cuántos años no se ha dicho eso? Yo no quiero decir, hermano, que alguna hermana no haya hecho eso, pero yo me atrevo que aquí ninguna la ha hecho. Me atrevo a decir, o estoy equivocado. ¿Quiénes lo han hecho? Tenemos una hermana que ya hizo eso. ¿Tuviste la experiencia? ¿Quitó la mancha? Aleluya. Eso es un ejemplo sencillo, hermano, que está poniendo el profeta para que nosotros veamos la realidad de que cuando el pecado es confesado es desintegrado. Dice, ella se ha ido en alguna parte, ella no volverá nunca. Ese pecado, esa mancha. Y cuando el hombre es verdaderamente redimido, es la simiente predestinada que ve y acepta esto. Sus pecados son destruidos. ¿Cuándo, hermano? Cuando usted acepta el mensaje. Aquí lo está diciendo el profeta. Cuando el hombre es verdaderamente redimido, es la simiente predestinada que ve. ¿Que ve qué? Lo que está diciendo él. Ve y acepta esto. Sus pecados son destruidos. Como la samaritana. La samaritana era una prostituta o no. Pero cuando se presentó ante Jesús, con solamente identificarlo quién era él, ella fue perdonada. Sus pecados fueron destruidos. Se han ido, han caído en la sangre de Jesucristo y no son nunca reclamados. Porque el problema, hermano, de la condenación es que va a haber un reclamo. Pero si no hay un reclamo, entonces usted está limpio. Dios los olvida. Entonces, imagínense Dios olvidado de todas las fechorías que hizo. Dios olvidado de todas sus fechorías que ustedes han hecho. Dice, Dios los olvida y entonces usted se va para como un hijo y una hija de Dios en la presencia de Dios. Amén y amén. Así que ahí lo dejamos, hermano. Oremos. Padre Celestial, estamos alegres, Señor, en esta mañana de resurrección, en la cual, Señor, tú nos has concedido poder ver estas cosas, Señor. Verlas, Señor, desde otro ángulo, ver lo que es el poder de la sangre, ver el poder, Señor, de la muerte y resurrección de nosotros, de nuestro yo, Señor. Y poder de esa manera, Señor, poder estar bajo esa sangre, bajo esa vida. Porque al morir, Señor, viene esa vida. Al morir va a venir esa vida con seguridad, Señor. Porque es la ley de la naturaleza, que al morir tiene que nacer si tiene vida. Así que en esta mañana, Señor, confiamos y entendemos, Señor, que tú has tenido misericordia de nosotros al poder traernos este mensaje en esta mañana, Señor. Padre amado, confiamos que tú nos ayudarás a llevar todo este proceso hasta que de verdad podamos entender cuál es la revelación de tu sangre, Señor. Por el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.